Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a la serie Leemos la Biblia en un año. Nuestro desafío de leer la palabra del Señor de tapa a tapa cada día a lo largo de un año. Así que vamos a avanzar hoy en el Evangelio de Juan capítulos 7 y 8. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a ser edificados con ella, Señor, y sobre todo que podamos dar fruto. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos, Dios mediante, estos dos capítulos. Capítulo 7, titulado Jesús y sus hermanos. Versículo 1, dice así: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte, pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Fíjense, y aquí cuando habla de hermanos está hablando de hijos de María y de José. Ya los nombramos en varias oportunidades en los evangelios. Y aquí nos dice que sus hermanos no creían en él. Y estas palabras de los primeros 4 versículos, son palabras burlonas. Estaban intentando burlarse de él de esa manera. Ahora el versículo 5 dice: pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Vamos a ver que dos de sus hermanos son Jacobo y Judas, también conocido como Santiago y Judas, que son quienes escribieron la carta de la epístola de Santiago y la epístola de Judas, que están al final y ya las vamos a leer. Ellos eran medio hermanos de Jesús, hijos de María y de José también. Dice el versículo 6, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Y fíjense cómo el mundo me odia porque yo les acuso. ¿Y por qué? Porque está de alguna manera, allí increpándoles, está allí arengándoles a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios. Y ese es el mensaje de la iglesia. Están los que nos hemos dado cuenta de eso. El Espíritu Santo nos tocó, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Jesús y le aceptamos como Señor. Y están los que no. ¿Y cómo reaccionan? Algunos con odio, con violencia. ¿Por qué? Porque les estamos allí, como dice aquí la palabra, dice que el mundo no le odia a Jesús porque él lo acusa de hacer lo malo y lo acusa con verdad. Bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante, ¿no? Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo, versículo 10. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme.
«Estás endemoniado», respondió la multitud. «¿Quién trata de matarte?». Jesús contestó: «Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente». Y fíjense cómo esto nos ayuda tanto, ¿no? Es una verdad enseñada por el maestro del versículo 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Debemos mirar más allá de la superficie, o sea, tenemos que ver más allá de la apariencia para poder juzgar correctamente. Así que ponelo en el comentario. Debemos juzgar correctamente viendo más allá de la superficie. Solo podremos juzgar correctamente no dejándonos llevar por las apariencias. Bueno, allí está la verdad del Evangelio para nosotros. Jesús es el Mesías, es el título del versículo 25, dice así: «Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene ese hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene». Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: «Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes». Claro, lo que no sabía la gente era del nacimiento virginal de Jesús, donde, bueno, sabemos de dónde viene porque es de Nazaret, sabemos que nació en Belén, sabemos que es Galileo, por así decirlo, pero lo que no sabían era que él provenía del cielo porque no fue concebido de manera humana a través de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, no, sino que fue enviado por el Espíritu Santo para que naciera de la mujer. Bueno, no lo sabían y si lo sabían, no querían entenderlo. Sigue diciendo: «Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre?». Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo: «Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy». Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaron: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice: «me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy»? Jesús promete agua viva. Versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: «Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva». Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. División e incredulidad. Versículo 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: «Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando». Otros decían: «Es el Mesías». Pero otros expresaban: «No puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea?
pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿Tú también eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Bueno, alabo a Nicodemo por este intento de defensa que quiso hacer en medio de la multitud de líderes religiosos y gobernantes que estaba a favor de matar a Jesús. Impresionante. Fue un acto de mucho honor y heroísmo. Capítulo 8. Una mujer sorprendida en adulterio, dice. Versículo 1. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. «Maestro», le dijeron a Jesús, «esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?». Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?». «Ni uno, Señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús. «Vete y no peques más». Y fíjense esto sobre todo, ¿no? Jesús nos perdona, Jesús nos salva, pero Jesús nos alienta a no pecar más. ¿Por qué? Porque el perdón que Él nos da viene acompañado de la asistencia del Espíritu Santo para ayudarnos a ejercer fruto espiritual que nos haga tomar decisiones correctas, definir a lo malo malo y definir a lo bueno bueno, dejar de practicar lo malo y comenzar a practicar una vida de buenas obras. Eso es un proceso que se llama santificación, que es instantánea al momento de la conversión, pero que es progresiva a lo largo de nuestra vida cristiana. Dejar de hacer lo malo y practicar y potenciar el hacer lo bueno. Esto se resume en la frase: vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo, versículo 12, dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida». Los fariseos respondieron: «Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido». «Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo», respondió Jesús, «pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho.
Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: como ustedes no saben quién soy, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Advertencia para los incrédulos, versículo 21. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del Padre que me envió, y Él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, y fíjense cómo está diciendo que va a ser crucificado, pero se lo está diciendo a la multitud que va a decir: crucifíquenle, crucifíquenle, dentro de poco tiempo de lo que dijo estas palabras, dentro de muy poco tiempo. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Jesús y Abraham es el título del versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús le dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Tremendo, esto es un momento muy álgido, Este es un momento encendido, había mucha furia en el ambiente,
no en Jesús. Jesús declaraba la verdad con reverencia y doctrina, tenía la base de Dios, pero ellos estaban muy furiosos. Samaritano endemoniado, le dijeron. No, dijo Jesús, versículo 49, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, al igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Es tremendo, tremendo el Evangelio de Juan. Hay que entender esto, es el Evangelio más viejo de los que se escribieron. Es un Evangelio más maduro en contenido. De hecho, a veces dicen, ¿no?, que este es el Evangelio más que más recomendamos para que la gente nueva lo lea. Y yo les diría que no. El Evangelio de Lucas o de Marcos puede ser, pero el Evangelio de Juan tiene muchos conceptos que son muy difíciles de entender. Por eso es el más maduro de todo. Fue el que se escribió en el año 90 después de Cristo, después de que hubo revelación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de todas las demás cartas que se distribuyeron a lo largo de la iglesia. Y finalmente el apóstol Juan, escribe su evangelio hablando de cosas tan profundas, de revelaciones entendibles, pero que tienen un sentido de aplicación con respecto a la deidad de Jesús y a su relación en la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a leer a continuación de todo esto porque hasta aquí la lectura de hoy, mucho más contenido. Pero espero que te haya bendecido las afirmaciones de Jesús en estos 2 capítulos y mañana continuaremos Dios mediante. Aprovecha todos los videos del canal, aprovecha cada uno de las listas de reproducción que hay en el canal para bendecir tu vida y edificarte conforme al propósito de Dios. Muchas gracias por estar ahí. Contales a otros que estamos leyendo la Biblia en un año para que se acoplen desde el video que gusten a lo largo de todos los videos que hay en la lista de reproducción. Y seguimos adelante confiando en el Señor. Será hasta mañana si Dios así lo permite. Chau, chau.